Buenos días, estamos empezando ahora la lección número 4, la sumisión mutua. Es imposible casarse sin aceptar que tiene que cambiarse en muchas maneras. En su vida anterior solamente tenía que pensar en sí mismo. Luego en el noviazgo tenía que aprender cómo adaptarse por lo menos algo para agradar a su novia. Pero cuando se casa, muchos cambios son más y más evidentes. Los que están dispuestos a adaptarse a estos cambios tendrán éxito en su matrimonio. Los que rehúsan cambiarse, al contrario, tendrán muchas peleas, conflictos y dificultades. Y esto es más evidente en el área de esta lección. Si no haber aprendido cómo adaptarse a sus padres y sus expectativas, sus disciplinas y demandas, tendrán mucho más dificultades en el matrimonio. Y aún peor, si ha sido muy consentido o consentida en su familia, el matrimonio tiene aún más dificultades. Tendrían que adaptarse a muchos cambios necesarios. La familia es la piedra principal de la sociedad. Allí tiene que aprender a valorizarse a sí mismo, relaciones con otros, ser sumisos a autoridades, sufrir consecuencias por su desobediencia. Son lecciones necesarias para cada área de su vida. Durante sus estudios, el militar, en su carrera, en negocios, la comunidad y la iglesia, y ahora en el matrimonio. Los ataques de la inmoralidad, adulterio, fornicación, homosexualidad, aborto, divorcio, liberación femenina, el amor libre y el humanismo están ahogando la estructura de los conceptos de la familia sana que están mencionados y enseñados en la Biblia. ¿Qué es necesario para tener unidad en la familia? Bueno, primero, lo fundamental es su compromiso a Cristo. No es suficiente que los dos asistan por lo menos de vez en cuando a una iglesia. Cada uno tiene que tener una relación personal de obediencia y sumisión a Cristo. Sin esto, el egoísmo tendrá control de su matrimonio. La realización completa de la unidad familiar es posible solamente cuando el creyente ha aprendido la obediencia al plan de Dios para el matrimonio. Donde la Biblia toca las relaciones, tiene que aplicarlo a la familia. Las instrucciones que encontramos en la Biblia no son opiniones opcionales, sino un mapa de cómo llegar a un matrimonio completo y feliz. La segunda parte es la medida necesaria para poner en práctica las instrucciones que la Biblia habla de cualquier relación. El mundo busca la satisfacción en el éxtasis, emocionalismo, perversiones, música, sensualidad y materialismo. Por contraste, el creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Sin esta llenura, hay toda clase de problemas familiares y problemas interpersonales. En cuanto al Espíritu Santo, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Tenemos primero la posesión del Espíritu, que mora en nosotros. En Romanos 8, versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es un creyente verdadero, tiene que tener el Espíritu Santo. Ya tenemos el bautismo del Espíritu. Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Que es imposible que sea creyente y no tener el Espíritu. En la forma en que nosotros hemos recibido el Espíritu, todos, es por el bautismo del Espíritu. La importancia es que reconozca que el Espíritu está en nosotros, si estamos realmente creyendo en Él. Y la confianza de esto se basa en la palabra de Dios.
Hay tres instrucciones que nos da en cuanto a nuestra relación con el Espíritu. Primero, no contristamos el Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Es como el Espíritu ya está puesto en nosotros, por el bautismo del Espíritu, puesto en nosotros con un sello adentro de nosotros. Como es una persona, puede ser entristecido. Entonces, uno tiene que aprender cómo relacionarse con el Espíritu Santo en nosotros. Segundo, no apaguéis el Espíritu, es decir, que no debes ignorarlo ni resistirlo, especialmente en su trabajo principal, que es según Juan 16, versículo 8, que el Espíritu nos va a dar convicción de nuestros pecados. Eso es su trabajo principal en nosotros. Sino el tercero, es que tenemos que andar en el Espíritu. Y así no satisfagáis los deseos de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y la forma de hacer esto es que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de obedecer los mandamientos que Jesús dio a la iglesia para el éxito en la vida. Capítulo 5, versículo 18 de Efesios, tenemos el mandamiento de ser llenos del Espíritu. Él está en nosotros. Dios nos llena de su Espíritu. Es cuando Él nos da la capacidad de vencer el pecado y muchas otras cosas. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, el sentido de abandono, la pérdida de control. Eso es lo malo del vino. Antes bien, o sea que el opuesto de la llenura del Espíritu Santo no da otro tipo de abandono o pérdida de control. Es contrario, porque uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por más dominio propio, tengo el poder del Espíritu operando en mí. Cuando somos llenos del Espíritu, tenemos más dominio propio. No perdimos el control de nosotros mismos. Al contrario, y esto nos da entonces la capacidad de vencer los vicios de la ira, las cosas las rabias que uno tenga. Tiene el dominio propio por el Espíritu Santo para vencerlo. Y hay tres conceptos en cuanto a la llenura del Espíritu. Uno es el concepto de fuerza o poder. Es como el viento en un velero. Solamente requiere que las velas estén orientadas en la dirección adecuada para captar el viento, sea mucho o poco. Además, también el concepto del surfing. No sé si todos conocen esto, pero puedes hacer surfing con el cuerpo. En la foto se ve que la persona está saltando en la misma dirección de la ola y en el tiempo adecuado, justo en el pico de la ola le agarra como y le tira 20 o 40 metros hacia la orilla del mar. Es una diversión espectacular. Pero sin esfuerzo, no importa tan grande que sea, olita puede llevar. Una vez que nosotros estamos orientados a lo que Dios ha revelado en su palabra, lo que son los mandamientos, que es la voluntad de Dios, orientando nuestra vida y pensamientos para actuar y vivir en cuanto a su forma de pensar y actuar. Esto es cuando el poder fluye y nos da la capacidad de hacer todo lo que Él nos manda, que Él quiere que cumplamos. El mismo pasaje en Gálatas capítulo 5, desde versículo 19 a 21, habla de la llenura de la carne en las personas. La lista es bastante horrible, donde dice adulterio, fornicación, inmundicia, o sea, perversiones, lascivia, los deseos sensuales, idolatría, hechicerías o drogas, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes. Muchos han vivido en algunos de estos, pero ya por el poder del Espíritu hemos sido muy transformados. Y concluye versículo 21 diciendo, y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios.
es serio que uno tenga el Espíritu Santo para vencer todas esas cosas. Todas estas cosas destruyen el matrimonio. Y hay muchas más, por eso termine simplemente diciendo y cosas semejantes. Porque todas las cosas que destruyen el matrimonio son de la carne. Desde el egoísmo hasta el adulterio. Como consecuencia, tiene que vencerlo por el poder del Espíritu. Segundo, no solamente que es una fuerza que puede llevarnos, pero también es el concepto de la impregnación. Cuando habla del Espíritu es como si la mezcla de la levadura en la masa, poniendo un poco de levadura en la masa y mezclarlo. Esta levadura está mezclado con la masa en una forma de que no puede jamás separarlo. Entonces tiene el poder de la levadura, está ya haciendo transformada toda la masa del pan. Solamente requiere su presencia. Y la idea es la misma cosa, solamente nosotros necesitamos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Penetra hasta todas las partes y además es permanente e inseparable de nosotros. Los creyentes siempre tienen este poder en nosotros. Y tercero es el control completo. Ejemplos de la llenura son: tristeza ha llenado vuestro corazón en Juan 6:16. Y cuando está lleno de tristeza es evidente, uno está muy triste. Otra expresión en Lucas capítulo 5 versículo 26 dice llenos de temor o se llenaron de furor. Se da cuenta de su rabia en Lucas 6:11. Solamente requiere ceder la voluntad a otro, que sea una emoción, un sentimiento o una persona, como el Espíritu Santo. El Espíritu siempre motiva la acción conforme a la obediencia de los mandamientos y no contra los mandamientos. En el pasaje en Efesios capítulo 5 son 3 resultados que vemos de la llenura del Espíritu Santo. Primero, hacia nosotros mismos. En Efesios capítulo 5 versículo 19 habla de que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que la llenura produce en nosotros un gozo que brinde en canciones y expresiones de gozo tanto que uno tiene que cantar. También hacia Dios, en Efesios capítulo 5 versículo 20. Donde dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De que lo que Él ha provisto es justo lo que necesitamos para nuestras vidas y nuestro ministerio, dando gracias a Él en todo y por todo, también hacia otros. O sea que la llenura del Espíritu también tiene un efecto en nuestra relación con otros, en Efesios 5:21. Donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Una sumisión mutua que es la diferencia en la vida de una cristiana transformada por el Espíritu Santo, que esté dispuesto a ser sumiso a las necesidades de otros. Hay tremendos conflictos que vienen al rehusar ser sumiso. Cuando quiere todas las cosas y actitudes y pasiones del mundo más que las cosas de Dios. Como habíamos visto en capítulo 5 versículos 19 a 21. Dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Combaten contra el Espíritu Santo, contra las cosas que Dios quiere en tu vida. Su carne lucha contra todo lo que es de Dios. Bueno, entonces eso nos lleva al concepto de qué es la sumisión. Y la palabra significa upotazo, significa ponerse en fila, ordenado y arreglado. Entonces ponerse bajo a otra prioridad o autoridad, sin resistir o rebelar. Esto es la sumisión bíblica. Y comienza diciendo que el resultado de este poder del Espíritu en la vida se manifieste en capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el versículo 22
no tiene verbo. Pero esto implica de que, como este está escrito en forma imperativo, realmente es presumido del imperativo anterior. Por ejemplo, si lo leo así: someteos los unos a los otros, esposas a sus maridos. ¿A qué a su marido? Bueno, la implicación es la parte de la sumisión mutua mencionado en el versículo anterior. Esto es la primera parte de someteos los unos a los otros. La mujer tiene que ser sujeto, pero lo que es interesante que es una mutua sumisión. Así que no es solamente la mujer que tiene que ser sumisa, sino que los dos tienen que ser sumisos. Y la parte del hombre no está mencionado hasta el versículo 25, donde habla de que los maridos aman a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Su sumisión es uno de sacrificio para el beneficio, para las necesidades de ella. Así que es más que sujeto a ella, pero es una vida de sacrificio para ella. Así que en la Biblia no hay nada como el machismo del hombre. Es siempre algo que beneficia a otros. No hay uno que beneficia más que el otro en el plan de Dios. Pero recuerde que el amor significa acciones, actitudes y fidelidad y comunicaciones con ella, dando lo que ella necesita. Así que él tiene que vivir edificando, animando, madurando y comunicando su alto valor en su corazón. También dice para él en 28, 29 así: también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que la idea es de que uno mismo, como cuida sus propias necesidades y deseos, este mismo cuidado es lo que tiene que ejercer para ella. Inclusive, si realmente quiere que exprese su amor a ella tiene que sentirse de que estás más interesado en ella que está en sus propios deseos. La idea es de que el amor del marido es más sacrificio que el amor de ella a él. ¿Te das cuenta cómo el plan de Dios cuesta? Pero por esto necesitamos el Espíritu Santo. No va a poder hacer lo que Dios quiere si no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. También vemos de que los hijos tienen la misma necesidad de aprender la sumisión. Los hijos a los padres, en obediencia. El marido tiene que aprender la sumisión sacrificial. La mujer tiene que aprender la sumisión en seguir y suplir la parte que necesita su marido. Y los chicos tienen que aprender la obediencia a los dos, marido y esposa. Dice en Efesios 6, 1 a 3, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y los padres también tienen otra sumisión mutua con los hijos, o sea que la parte de en la relación con los hijos es también una mutua sumisión. Los hijos tienen que aprender obediencia y los padres tienen que aprender a servir las necesidades de ella. Inclusive dice versículo 4, vosotros vuestros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tienen que tener dominio propio en su forma de disciplinarlos. Su dedicación es a servir sus necesidades, que ellos lleguen a ser con un sentido de sentir seguro y que tiene un significado en la vida que tú has inyectado en sus vidas. A la medida de que aprende a cuidar a su esposa, también cuidará a sus hijos. Igual de difícil, pero en diferentes responsabilidades. Todo el mundo tiene que ser sumiso a autoridades y otros, sumisos en sacrificarse para las necesidades de los demás, pero todos deben ser sumisos. Es una actitud que el Espíritu Santo quiere generar en nosotros.
También tenemos la sumisión ilustrada. La igualdad del hombre y la mujer delante de Dios está en Gálatas capítulo 3, versículo de 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La igualdad del hombre y la mujer delante de Dios está mencionado en este pasaje. Esto no implica superioridad ni inferioridad delante de Dios, sino una unidad, especialmente en el cielo. También tiene que añadir que no hay matrimonio en el cielo. En 1 Corintios 11:13 dice que el Dios Padre no es superior a Cristo, aunque es cabeza sobre Cristo. Todo de Juan describe como que el Hijo y el Padre son igual en conocimiento, poder. El Hijo es el Creador como el Padre es el Creador. Entonces no hay diferencia entre ellos, sin embargo, hay uno que es cabeza sobre el otro. Según el versículo que dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios Padre es la cabeza de Cristo. Pero como no hay diferencia entre Cristo y el Padre, en cuanto a quién conoce más, quién es superior a otro, es solamente que uno tiene una responsabilidad que el otro cumple. Igualmente en la familia, el marido no es superior a su mujer, muchas veces inferior. Pero él tiene la responsabilidad que tiene que cumplir y ella tiene la responsabilidad de facilitar y ayudarle a cumplir con su tarea delante de Dios. Y los dos juntos forman una familia, es un equipo en familia. Juan 4:34 dice que mi comida es que hago la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es que el Padre y el Hijo están trabajando en equipo, juntos. Se llama la Trinidad, pero están trabajando coordinadamente. Y esto es el modelo que el marido y esposa tienen que discernir la voluntad de Dios por sus vidas y por su familia y cumplirla juntos, colaborando el uno con el otro. Y en el matrimonio hay igualdad espiritualmente. No hay nadie que tiene más favor delante de Dios. Sin embargo, la sumisión es que complementa el otro en equilibrio y funcionando en armonía. La mujer, sin perder su dignidad, toma el lugar de sumisión para apoyar y ampliar el esfuerzo del hombre. Como el hombre también tiene que tomar esta posición en su trabajo, en el militar o comunidad o en la iglesia. El liderazgo que se sacrifica y la sumisión que complementa al otro en equilibrio, esto es el plan de Dios. Todo para el beneficio de otros. El marido funciona para beneficiar a ella trabaja para beneficiarla a él, y los dos trabajan para beneficiar a los hijos, y los hijos obedecen a los padres. Esto es lo que crea la familia en el plan de Dios. Pero hay mucha resistencia contra esta sumisión que veremos en la próxima sección.